Cuando digo, si una mujer te dice estas 7 cosas, aléjate de ella, no me refiero a discusiones casuales ni a malentendidos normales de pareja. Me refiero a patrones específicos de lenguaje que, a lo largo de los años en mi trabajo como terapeuta, he aprendido que suelen revelar algo más profundo sobre la seguridad emocional, el respeto y la compatibilidad a largo plazo en las relaciones. Y hoy quiero desglosar esto de una manera sencilla, honesta y fácil de entender, para que no confundas señales de advertencia con amor. En mi experiencia trabajando con personas que navegan relaciones, he notado algo interesante. La mayoría de los hombres no se van porque las cosas sean malas desde el principio, se quedan porque las señales iniciales son confusas. Una mujer puede decir algo que suena normal en la superficie, pero que lleva un mensaje más profundo que, poco a poco, cambia cómo te sientes contigo mismo en la relación. Y cuando los hombres se dan cuenta, ya están emocionalmente involucrados. Recuerdo un caso, sin compartir nombres por confidencialidad, en el que un hombre seguía justificando ciertos comentarios que hacía su pareja. Se decía a sí mismo que ella no lo quiso decir así, o probablemente le doy demasiadas vueltas a las cosas. Pero lo que destacó en terapia no fue una sola frase que ella dijera. Fue un patrón de palabras que constantemente le hacía cuestionar su valía, sus decisiones e incluso su realidad dentro de la relación. Eso es en lo que quiero que te fijes ahí. Ahora, necesito ser muy claro aquí. Esto no va de demonizar a las mujeres ni de poner a la gente en contra de las relaciones. Las relaciones sanas se construyen sobre la base del entendimiento, la comunicación y el respeto mutuo. Pero también hay momentos en los que las palabras dejan de ser solo palabras. Se convierten en señales de una dirección emocional. Y si ignoras esas señales durante suficiente tiempo, no acabas enamorado, sino confundido. Así que mientras avanzamos con esto, quiero que escuches con atención. No te quedes solo en la superficie. Piensa en cómo te hacen sentir ciertas frases cuando las escuchas, porque en la mayoría de los casos, tu reacción emocional te dice más verdad que las propias palabras. En las próximas secciones te voy a guiar por 7 cosas concretas que una mujer podría decir y que deberían hacerte parar, reflexionar y, en algunos casos, alejarte antes de que las cosas vayan más lejos de lo que deberían. 1. No respeto tus opiniones. Cuando digo la frase no respeto tus opiniones, quiero que realmente te detengas y entiendas lo que de verdad se está comunicando detrás de esas palabras. Porque, según mi experiencia como terapeuta trabajando con personas en relaciones, esto nunca es solo una frase inocente dicha en un momento de enfado. Normalmente, esto revela un patrón más profundo en el que una de las partes empieza a situarse como superior mental o emocionalmente, y la otra, poco a poco, comienza a encogerse dentro de la relación sin siquiera darse cuenta. Recuerdo estar sentado con alguien, no compartiré nombres por confidencialidad, que me contó que escuchó esta frase por primera vez durante un simple desacuerdo sobre una decisión que tenían que tomar juntos. Al principio, él se lo tomó a broma, pensando que solo era fruto de la frustración o el sarcasmo. Pero lo que no se dio cuenta fue de cómo esa sola frase poco a poco se convirtió en un patrón. Cada vez que expresaba una opinión diferente, se encontraba con desdén, miradas de desaprobación o burlas sutiles, y con el tiempo empezó a hablar menos, a pensar menos en voz alta y a dudar incluso de sus pensamientos más básicos. Ese es el peligro oculto aquí, no las palabras en sí mismas de forma aislada, sino el ambiente que crean con el tiempo. Cuando alguien dice que no respeta tus opiniones, no es simplemente un desacuerdo, es una ruptura de la seguridad emocional porque el respeto es la base que permite que dos personas piensen de manera diferente sin desvalorizarse mutuamente. En las relaciones sanas puedes estar muy en desacuerdo y aún así sentirte escuchado, sentirte valorado, sentir que tus pensamientos importan aunque no sean aceptados. Pero cuando el respeto desaparece, la comunicación deja de ser un puente y se convierte en un campo de batalla, donde la voz de una persona siempre se considera menos válida. He visto cómo esto afecta la confianza de maneras sutiles. Un hombre que antes hablaba con libertad empieza a ensayar sus frases antes de hablar. Empieza a evitar temas que puedan provocar desacuerdo y, con el tiempo, acaba dando la razón solo para mantener la paz, no porque realmente lo crea. Y lo que hace esto aún más complicado es que no siempre empieza de forma brusca. A veces viene disfrazado de bromas o frases como «no entiendes nada» o «déjame encargarme a mí», pero con el tiempo el mensaje es el mismo. Tu perspectiva no tiene el mismo peso. Ahora, quiero ser cuidadoso aquí porque en toda relación hay momentos de frustración y las personas pueden decir cosas que no sienten del todo en momentos emocionales, pero la diferencia está en la constancia. Un momento de falta de respeto se puede abordar, reparar y comprender, pero un patrón repetido indica algo más profundo sobre cómo te ve esa persona dentro de la jerarquía de la relación.
Cuando una persona comunica de forma constante que tu opinión está por debajo de la suya, la relación deja de ser una colaboración y empieza a convertirse en una dinámica unilateral, donde solo una voz se considera correcta. Y desde un punto de vista terapéutico, ahí es donde suele comenzar la retirada emocional. No porque el amor desaparezca de la noche a la mañana, sino porque el respeto propio se va erosionando poco a poco en pequeñas conversaciones que al principio no parecen importantes. 2. Eres demasiado sensible. Cuando digo la frase «eres demasiado sensible», quiero que entiendas que no es solo un comentario casual destinado a calmar las cosas durante una discusión. A menudo es una forma de desviar psicológicamente la atención de lo que realmente se dijo o hizo y redirigirla hacia tu reacción emocional. En mi experiencia trabajando con hombres en relaciones, esta es una de las frases más malinterpretadas porque, en la superficie, parece una crítica sobre las reacciones emocionales, pero en el fondo suele funcionar como una forma de invalidar los sentimientos sin abordar la causa de esos sentimientos. Recuerdo un caso de mi consulta, sin mencionar ningún detalle por confidencialidad, en el que un hombre acudió confundido porque cada vez que intentaba expresar su malestar por algo hiriente que se había dicho, le decían que estaba exagerando o que era demasiado sensible. Al principio empezó a dudar de sí mismo, preguntándose si quizá era emocionalmente débil o incapaz de manejar la tensión normal de una relación. Pero con el tiempo ocurrió algo más sutil. Dejó de plantear problemas por completo, no porque los problemas desaparecieran, sino porque empezó a asociar la expresión con una crítica a su personalidad en lugar de una respuesta emocional válida. Ahí es donde ocurre el verdadero daño. No en el momento en que se dice la frase, sino en el condicionamiento que crea con el tiempo. Cuando alguien te dice repetidamente que tu reacción emocional es el problema, empiezas a interiorizar la idea de que tus sentimientos son poco fiables, exagerados o molestos. Y una vez que esa creencia se instala, la comunicación se convierte en un terreno peligroso, porque empiezas a silenciarte antes de que nadie más pueda hacerlo. Ahora, quiero dejar claro que no todo uso de la palabra sensible es dañino. En las relaciones sanas, las parejas pueden ayudarse suavemente a comprender la intensidad emocional, especialmente en malentendidos donde el tono o la percepción pueden diferir. Pero hay una diferencia clara entre ayudar a alguien a regular sus emociones y descartar las emociones por completo. Una opción lleva a la comprensión, la otra lleva a la represión. Lo que veo a menudo es que los hombres empiezan a ajustar toda su expresión emocional para evitar ser etiquetados como sensibles, lo que poco a poco les convierte en observadores de sus propias relaciones en vez de participantes. Empiezan a vigilar sus reacciones, a censurar sus preocupaciones y a elegir el silencio en lugar de la honestidad solo para mantener la paz. Y la ironía es que cuanto más reprimen, más desconectados se sienten, tanto de su pareja como de sí mismos. Una vez alguien me describió que sentía como si siempre estuviera pasando un examen en las conversaciones, intentando decir las cosas de una manera que no provocara que le etiquetaran de demasiado emocional, y ese nivel de autovigilancia acaba siendo agotador con el tiempo. Desde una perspectiva terapéutica, cuando las emociones de una persona son constantemente invalidadas bajo la etiqueta de sensibilidad, se crea un desequilibrio de poder en el que solo la realidad emocional de una persona se considera racional. Y en ese entorno, la conexión genuina se vuelve difícil porque una pareja está adaptándose constantemente mientras la otra define continuamente qué es aceptable sentir. Deberías sentirte afortunado de que esté contigo. Cuando escucho la frase «deberías sentirte afortunado de que esté contigo», quiero que entiendas que esto no es un cumplido, ni tampoco una forma de tranquilizar, aunque a menudo se diga con un tono que intenta que lo parezca. En mi trabajo como terapeuta, he visto cómo esta frase va desplazando poco a poco el equilibrio emocional en una relación, porque de manera sutil replantea el amor como un privilegio que una persona concede y por el que la otra debe sentirse agradecida, en lugar de una conexión mutua basada en la elección y el respeto. Recuerdo un caso, sin compartir detalles identificativos, en el que un hombre escuchó por primera vez esta frase durante lo que parecía una discusión juguetona. En ese momento incluso sonrió y lo dejó pasar, pero con el paso de los meses empezó a aparecer en conversaciones más serias, especialmente durante desacuerdos o en momentos en los que él intentaba expresar su insatisfacción. Lo que cambió no fue solo la frecuencia de las palabras, sino el significado que él empezó a atribuirles. Empezó a preguntarse si realmente era valorado por quien era o si simplemente era tolerado, y esa pregunta, una vez que echa raíces, transforma silenciosamente la manera en que una persona se comporta dentro de la relación.
El peligro de esta afirmación no siempre es evidente al principio, porque puede mezclarse con afecto, atención o momentos de cercanía, lo que genera confusión emocional. En un momento te sientes deseado y al siguiente sientes que deberías estar agradecido simplemente por ser aceptado. Esa inconsistencia emocional es lo que le da su poder. Desde una perspectiva psicológica, cuando alguien se posiciona repetidamente como el premio en una relación, la otra persona poco a poco empieza a reducir sus propias expectativas, sus límites e incluso sus estándares, solo para evitar el miedo a perder el acceso a esa conexión. He visto a hombres empezar a sobrecompensar de maneras sutiles, mostrándose excesivamente complacientes, evitando el desacuerdo y tratando constantemente de demostrar su valor, no porque se sientan amados, sino porque se sienten reemplazables. Y una vez que esa mentalidad se instala, la relación deja de sentirse como una colaboración y empieza a parecerse a una audición que nunca termina. Ahora, quiero ser cuidadoso aquí porque la confianza en una relación no es el problema. La confianza sana es atractiva y es normal que las personas se sientan bien consigo mismas. Pero hay una diferencia entre confianza y superioridad. La confianza dice, me valoro a mí mismo, mientras que la superioridad dice, deberías sentirte afortunado de tenerme. Una construye conexión, la otra genera distancia emocional disfrazada de admiración. También he notado que las personas que utilizan este tipo de afirmaciones con frecuencia a menudo no se dan cuenta del impacto a largo plazo que tienen. Pueden verlo como una broma juguetona o como una forma de obtener ventaja emocional durante un conflicto, pero con el tiempo creen seguridad en la otra persona, porque el amor se vuelve condicional al rendimiento, la obediencia o la búsqueda constante de reafirmación. Y cuando alguien empieza a sentir que debe ganarse su lugar una y otra vez en una relación, la seguridad emocional desaparece. Desde un punto de vista terapéutico, esta frase es importante no porque indique un peligro inmediato, sino porque revela una mentalidad en la que el valor no se comparte de manera equitativa. Y si esa mentalidad continúa sin ser cuestionada, poco a poco sustituye la intimidad por presión y la conexión por una silenciosa distancia emocional, que se va formando mucho antes de que cualquiera de los dos se dé cuenta. 4. Todas mis exparejas estaban locas. Cuando escucho la frase «todas mis exparejas estaban locas», no la tomo como una simple anécdota inofensiva, ni tampoco como un desahogo casual, porque en mi experiencia como terapeuta trabajando con personas en relaciones, esta frase suele contener más información emocional de la que parece a simple vista. En la superficie parece que alguien simplemente está describiendo experiencias pasadas de pareja, pero en el fondo a veces puede revelar un patrón de culpabilización, evasión emocional y falta de autocrítica que, con el tiempo, afecta la manera en que se gestiona la relación actual. Recuerdo a alguien con quien trabajé, no daré nombres por confidencialidad, que me contó que su pareja describía todas sus relaciones pasadas de la misma manera una y otra vez. Todos sus ex eran locos, inestables o tóxicos, y al principio él no le dio mucha importancia porque parecía que simplemente había tenido mala suerte en el amor. Pero con el tiempo, algo cambió. Cada vez que surgía un desacuerdo entre ellos, en vez de hablar directamente del problema, la conversación a veces derivaba en comparaciones con parejas anteriores o en insinuaciones sutiles de que las personas del pasado siempre habían sido el problema. Lo que él no percibió de inmediato fue cómo esto moldeaba el ambiente emocional entre los dos. Empezó a sentir que tenía que ir con mucho más cuidado, no porque estuviera haciendo algo mal, sino porque no quería convertirse en otro nombre más en esa misma categoría de exnovios locos que ella describía. Y ese miedo fue influyendo poco a poco en cuánta honestidad estaba dispuesto a mostrar. Ahora bien, desde una perspectiva terapéutica, el problema aquí no es que alguien haya tenido malas relaciones en el pasado, porque mucha gente realmente ha vivido experiencias dolorosas y esas experiencias merecen comprensión. La preocupación surge cuando todas las relaciones pasadas se presentan de una forma en la que la otra persona siempre es completamente responsable y no hay espacio para la autocrítica o la reflexión personal. Porque cuando alguien describe de manera constante a todos sus ex como locos, puede crear inconscientemente un patrón en el que externaliza todo conflicto. Es decir, nunca asumen ni una parte de la responsabilidad y todo lo malo siempre recae en la otra persona. En un espacio emocional sano, las personas pueden decir, esa relación no funcionó porque ambos contribuimos a los problemas, o no éramos compatibles, o incluso yo también cometí errores. Ese tipo de afirmaciones demuestran madurez emocional y autoconciencia.
Pero cuando todas las historias son unilaterales, poco a poco puede crearse una dinámica en la que la pareja actual siente que está entrando en un relato que ya está escrito y que, si las cosas van mal, puede acabar siendo culpada de la misma manera. He visto cómo esto afecta específicamente a los hombres en las relaciones, donde empiezan a sentir presión por ser perfectamente tranquilos o emocionalmente impecables solo para evitar ser etiquetados como los anteriores, y eso no es una base sana para una conexión, porque las relaciones deberían permitir espacio para el desacuerdo, el crecimiento y la reparación, no el miedo a ser añadido a una lista de etiquetas negativas. También quiero dejar esto claro, porque es muy posible que alguien haya tenido realmente varias relaciones difíciles, y sus sentimientos al respecto son totalmente válidos. La preocupación no es la existencia de dolor pasado, sino la ausencia de reflexión sobre cómo se desarrollaron esas situaciones. Porque cuando falta la autorreflexión, los patrones tienden a repetirse sin que uno se dé cuenta. Por lo que he visto, las relaciones emocionalmente más estables no las construyen personas con un pasado perfecto, sino personas que pueden decir honestamente: esto fue lo que salió mal y esto es lo que aprendí sobre mí mismo a raíz de ello. Ese tipo de conciencia genera seguridad, pero cuando a todas las parejas anteriores se las tacha de locas, a menudo es señal de que la responsabilidad no se ha asumido del todo, y eso puede influir silenciosamente en la forma en que se gestionan los conflictos en la relación actual. 5. No tengo que darte explicaciones. Cuando escucho la frase "no tengo que darte explicaciones", no la interpreto automáticamente como independencia o seguridad en uno mismo, aunque a menudo se presente así. En mi trabajo como terapeuta, he visto cómo esta frase puede situarse en un espacio muy delicado entre unos límites personales saludables y la desconexión emocional, y la diferencia suele depender de la frecuencia y el contexto en que se utiliza. Recuerdo a una persona con la que trabajé, manteniendo los detalles en privado por confidencialidad, que compartió que su pareja utilizaba esta frase cada vez que él intentaba comprender ciertas decisiones o comportamientos que afectaban a su relación. Al principio intentó respetarlo. Se decía a sí mismo que quizá ella simplemente era una persona reservada que valoraba la autonomía y que no todo necesitaba una explicación profunda. Pero con el tiempo, lo que notó no fue privacidad, sino distancia. Se tomaban decisiones importantes sin hablarlo. Las reacciones emocionales se cortaban antes siquiera de poder explorarlas, y cualquier intento de entender lo que estaba ocurriendo recibía la misma frase como respuesta. Con el tiempo, dejó de hacer preguntas por completo, no porque ya no le importara, sino porque empezó a sentir que la curiosidad en sí misma no era bienvenida en la relación. Ahora bien, desde una perspectiva terapéutica, dar explicaciones en una relación no tiene que ver con el control ni con el interrogatorio. Tiene que ver con la conexión. Cuando dos personas están emocionalmente implicadas, explicar tus pensamientos, decisiones y sentimientos es una de las formas en que se construye y se mantiene la confianza. Genera claridad, reduce las suposiciones y ayuda a que ambas personas se sientan incluidas en la realidad emocional de la relación. Cuando ese proceso se bloquea repetidamente con un "no tengo que darte explicaciones", lo que suele ocurrir no es empoderamiento, sino distanciamiento emocional. Una persona se convierte en quien toma las decisiones y la otra en alguien que simplemente tiene que aceptar los resultados sin comprenderlos. He visto cómo esto afecta especialmente a los hombres, sobre todo a aquellos que valoran la comunicación y la claridad emocional. Empiezan a cuestionarse si su deseo de comprender es irrazonable o si están siendo demasiado exigentes simplemente por querer saber qué está ocurriendo en su propia relación. Con el tiempo, comienzan a silenciar sus propias preguntas y la relación pasa a ser menos un diálogo y más una cuestión de adaptación. Y lo que hace esto aún más complejo es que hay situaciones en las que el espacio y la privacidad son absolutamente saludables. Toda persona merece un sentido de autonomía y no es necesario sobreexplicar cada pensamiento o acción. Pero hay una diferencia entre una privacidad saludable y un cierre emocional. La privacidad saludable sigue permitiendo la tranquilidad del contexto y la conexión emocional. El cierre emocional elimina por completo esos elementos y los sustituye por distancia disfrazada de independencia. También he observado que cuando esta frase se convierte en un patrón repetido, puede ir cambiando poco a poco la estructura emocional de la relación. Una persona se acostumbra a tomar decisiones sin rendir cuentas a la pareja, mientras que la otra se condiciona a aceptar las cosas sin claridad. Y en ese entorno, los malentendidos tienden a crecer en silencio, porque las suposiciones llenan el espacio donde antes había comunicación. Desde un punto de vista terapéutico, el problema clave no es la frase en sí misma, de forma aislada, sino el patrón que crea con el tiempo.
Porque las relaciones no se sostienen por el control o el secretismo, se sostienen por la comprensión compartida. Y cuando la explicación se elimina de forma constante de la ecuación, la conexión emocional empieza a debilitarse, aunque la relación continúe en apariencia. 6. Nunca encontrarás a alguien como yo. No lo interpreto como confianza ni sinceridad, aunque a menudo se dice en momentos de enfado, tensión emocional o incluso frustración silenciosa. En mi experiencia como terapeuta, trabajando con personas en relaciones, esta frase suele tener una función emocional más profunda de lo que parece a simple vista. Recuerdo a alguien con quien trabajé, manteniendo los detalles en confidencialidad, que compartió que esto era algo que su pareja empezó a decir durante las discusiones cada vez que él intentaba expresar insatisfacción o poner límites. Al principio le sorprendió, pero no le dio demasiada importancia. Pensó que solo era una reacción emocional, algo dicho en un arrebato sin mayor significado. Sin embargo, lo que empezó como comentarios esporádicos poco a poco se convirtió en un patrón recurrente, especialmente cada vez que intentaba cuestionar comportamientos que le incomodaban o cuando trataba de comunicar necesidades que no estaban siendo satisfechas. Con el tiempo, algo sutil pero poderoso empezó a cambiar en él. En lugar de hablar abiertamente, empezó a elegir cuidadosamente sus palabras, a evitar temas que pudieran provocar conflictos y a cuestionarse si sus preocupaciones eran siquiera válidas. Ahora bien, desde una perspectiva terapéutica, esta frase es importante porque a menudo introduce el miedo en la dinámica de la relación. Desvía la atención del problema que se está tratando y la redirige hacia una ansiedad de reemplazo, la idea de que si sigues expresando tus preocupaciones podrías perder la relación por completo y no encontrar nada comparable de nuevo, y cuando el miedo entra en la comunicación, la honestidad es la primera víctima. He visto cómo esto afecta especialmente a los hombres, sobre todo a aquellos que realmente valoran la lealtad y la inversión emocional. Empiezan a preguntarse si están pidiendo demasiado, si otras relaciones serían en realidad peores o si simplemente deberían tolerar el malestar para evitar el riesgo de quedarse solos. Y poco a poco empiezan a reducir su presencia emocional en la relación. Lo que a menudo se malinterpreta sobre esta afirmación es que no se trata solo de comparación, sino de control a través de la inseguridad. Sugiere que tus opciones son limitadas y que tu posición actual es frágil. En las relaciones sanas, las diferencias se abordan mediante la comunicación, no con amenazas de ser reemplazado. Una conexión segura permite que ambas personas expresen sus preocupaciones sin miedo a que la relación se utilice como arma contra ellas. Recuerdo que en ese mismo caso, el hombre finalmente admitió que se quedaba callado durante los conflictos, no porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería volver a escuchar esa frase. Ahí es donde se muestra el verdadero impacto, no en el momento en que se pronuncian las palabras, sino en el silencio que viene después. Desde un punto de vista psicológico, la exposición repetida a este tipo de afirmaciones puede crear una respuesta condicionada, en la que uno de los miembros asocia la honestidad con la posibilidad de perder la relación. Y una vez que se forma esa asociación, la comunicación empieza a filtrarse, no porque no haya nada que decir, sino porque decirlo parece demasiado costoso. También quiero dejar esto claro, porque las personas pueden decir cosas en momentos de emoción que realmente no sienten del todo, y no todo uso de esta frase indica manipulación o daño, pero cuando se convierte en un patrón repetido para callar preocupaciones o evitar desacuerdos, empieza a transformar la seguridad emocional de la relación. Porque, en el fondo, una relación sana no debería depender del miedo a ser reemplazado. Debería basarse en el respeto mutuo, donde ambas personas se sientan lo suficientemente seguras como para ser honestas sin preocuparse de que la propia honestidad se utilice como motivo para marcharse o buscar a alguien como yo. 7. Así soy yo, acéptalo. Cuando escucho la frase «así soy yo, acéptalo», no lo interpreto automáticamente como confianza o autoconciencia, aunque mucha gente lo ve así al principio. En mi experiencia como terapeuta trabajando con personas en relaciones, esta frase suele aparecer en un momento muy concreto de la comunicación, normalmente después de conflictos repetidos, tensión emocional o cuando se le pide a una de las partes que asuma la responsabilidad de un comportamiento que está afectando a la relación. Recuerdo a una persona con la que trabajé, cuyos detalles he cambiado por confidencialidad, que describía cómo esta frase se convirtió en la respuesta constante de su pareja cada vez que intentaba hablar sobre patrones que le estaban haciendo daño emocionalmente. Al principio, intentó aceptarlo tal cual. Se decía a sí mismo que quizá esa era simplemente su personalidad, que todo el mundo tiene defectos y que el amor verdadero significa aceptar a alguien por completo. Pero, con el tiempo, algo empezó a cambiar en la forma en que experimentaba la relación.
Los problemas de los que hablaban nunca cambiaban ni mejoraban realmente, porque todas las conversaciones acababan llegando a la misma conclusión. Así soy yo. Y después de escucharlo suficientes veces, empezó a sentir que ya no quedaba espacio para crecer, ni margen para adaptarse, ni posibilidad de un cambio mutuo. Desde una perspectiva terapéutica, esta frase resulta preocupante no porque las personas no deban tener una identidad estable, sino porque a veces puede usarse para bloquear la reflexión y frenar el crecimiento de raíz. Hay una diferencia entre la autoaceptación y la rigidez emocional. La autoaceptación saludable suena como «esto es algo con lo que lucho y en lo que estoy trabajando», mientras que la rigidez emocional suena como «así soy yo, así que tendrás que aguantarte». Una genera apertura, la otra genera limitaciones. He visto cómo esto afecta a las relaciones con el tiempo, especialmente en hombres que al principio intentan ser comprensivos y pacientes. Empiezan a adaptarse ellos mismos en vez de abordar los problemas, creyendo que aceptar significa quedarse en silencio. Comienzan a tolerar comportamientos con los que no se sienten cómodos, no porque les parezcan bien, sino porque sienten que cuestionarlos no serviría de nada. Y es ahí donde poco a poco se va generando el desequilibrio. También quiero dejar claro esto, porque todo el mundo tiene rasgos de personalidad, hábitos y tendencias emocionales que no son fáciles de cambiar, y ninguna relación exige perfección. El problema no es la imperfección. El problema es negarse a crecer cuando algo está afectando claramente la salud emocional de la relación. En dinámicas sanas, ambas personas están dispuestas a reflexionar, adaptarse y encontrarse a mitad de camino cuando es necesario. Pero cuando una persona utiliza constantemente su identidad como escudo para evitar la responsabilidad, la comunicación se vuelve unilateral. Recuerdo que en ese caso el hombre acabó describiendo que sentía que no estaba en una relación en la que dos personas construían algo juntas, sino más bien en una situación en la que se esperaba que él se adaptara a un conjunto fijo de condiciones sin posibilidad de diálogo, y con el tiempo eso genera fatiga emocional, porque el amor pasa a ser menos una cuestión de conexión y más una cuestión de aceptación sin negociación. Desde un punto de vista psicológico, la exposición repetida a esta frase puede llevar a la resignación, donde una de las partes deja de plantear sus preocupaciones porque cree que nada va a cambiar nunca. Y cuando eso ocurre, la relación no necesariamente termina de inmediato, pero poco a poco se vuelve emocionalmente estática, porque, en el fondo, una relación sana no consiste en que una persona se vea obligada a aceptar todo como algo inamovible. Se trata de que dos personas estén dispuestas a comprenderse lo suficientemente a fondo como para crecer juntas en lo que realmente importa. Al final del día, las relaciones no se construyen solo sobre la atracción, la química o los subidones emocionales. Se construyen sobre el respeto, la comunicación, la seguridad emocional y la voluntad de crecer juntos. Las frases que hemos comentado hoy pueden parecer pequeñas a simple vista, pero con el tiempo las palabras moldean la dirección emocional de una relación mucho más de lo que la mayoría imagina. En mi experiencia como terapeuta, las relaciones más sanas no son aquellas en las que no hay conflictos, sino aquellas en las que ambas personas siguen sintiéndose escuchadas, valoradas y respetadas incluso durante el conflicto. Presta atención a los patrones, confía en lo que te enseñan los comportamientos repetidos y nunca ignores esas señales silenciosas que poco a poco dañan tu paz.